Amigos y amigas televidentes de todo el país, gracias por estar en nuestra sintonía en el programa pluricultural Chasqui TV a través de la señal nacional de RTU, y les recordamos que nos retransmite Radio Andina en la zona centro del país. En esta noche nos acompaña Rafael Lucero, coordinador provincial del Movimiento Plurinacional Pachacuti en Chimborazo. Rafael, buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas que sintonizan este prestigioso programa de televisión. Un saludo a ustedes, personeros de Chasqui TV, y a todos los personeros de RTU y Radio Andina que están transmitiendo este programa. Rafael, antes que nada comentar, el movimiento Pachacuti hace unos años realizó una alianza con la lista 35 País. ¿En la actualidad se mantiene o ya hubo una ruptura, Rafael? Para conocimiento de los ciudadanos y ciudadanas del país y la provincia, Pachacuti estructuralmente, orgánicamente, cumpliendo el proceso que dictamina el Código de la Democracia, nuestro régimen orgánico, dio por terminado la alianza en noviembre del año pasado, de lo cual nosotros no mantenemos una alianza con las listas 35 desde noviembre del año pasado, que a través de artimañas jurídicas y utilizando el poder, el gobierno anterior, con la complicidad de autoridades que en ese entonces eran de Pachacuti, de manera especial el prefecto Mariano Curicama, que pensó que el movimiento Pachacuti era de su propiedad y que tenía que ordenar como él quisiera. Entonces ellos hicieron valer la alianza del 2013 para inscribir candidatos asambleístas. Por lo tanto, la alianza no existe ya en la provincia de Chimborazo, ni existe orgánicamente. Ahora hay que preguntar, más bien, yo solicito que ustedes, medios de comunicación, le pregunten al director provincial de Alianza País si es que ahora, ¿quién mismo es del aliado? ¿El nuevo movimiento que está conformando el prefecto de Chimborazo o Pachacuti? Porque para nosotros no hay alianza. El señor prefecto decía que es de Pachacuti, que nadie les, y hoy está conformando un movimiento. La pregunta es para los señores que conforman la lista 35 en la provincia de Chimborazo y por supuesto para el Buró Nacional de Alianza País. Rafael, hace un tiempo, tocando el tema del prefecto de la provincia de Chimborazo, se escudaba en el movimiento Pachacuti para realizar diferentes actuaciones políticas, a pesar de estar ya expulsado por varias veces del movimiento. Bueno, siempre ha sido la excusa de esa autoridad de que siempre fue expulsado varias veces. Esta vez, él fue expulsado cumpliendo el debido proceso, cumpliendo lo que ordena el Código de la Democracia, cumpliendo lo que dictamina nuestro régimen orgánico y dándole el derecho a la defensa, lo que también ordena la Constitución, dando el derecho a la defensa. Se le ha cumplido todo el proceso y una vez cumplido el proceso, existe la sentencia. Esa sentencia ha sido registrada en el tribunal, en el Consejo Nacional Electoral, que es el órgano rector de las organizaciones políticas, y hasta ahí llegó. Y luego de eso, por supuesto, él trató de engañar, de fallar a los principios de Pachacuti, que es de la maquilla, la mayuya, la mayúa, de no mentir uno de los principios de Pachacuti. Él mintió a la ciudadanía de Chimborazo y el país, decir que él seguía siendo del movimiento Pachacuti, cuando él, cumpliendo el debido proceso, fue expulsado del movimiento Pachacuti, y no fue expulsado por la alianza, por firmar la alianza, no, fue expulsado por causar conmoción interna dentro del movimiento. No es como ellos dijeron en los medios de comunicación, que le han expulsado por mantener la alianza. No, él fue expulsado por causar conmoción interna, división dentro del movimiento. Ese fue el causal de expulsión, y por eso esa autoridad ahora ya no es de las filas del movimiento, y como es de conocimiento de todos los medios de comunicación a nivel provincial y a nivel nacional, que él ahora está conformando un nuevo movimiento. En el movimiento Pachacuti no pasa nada, seguimos más consolidados que nunca, es más, estamos tomando fuerza y nos sentimos la unidad esta vez
respetando la diversidad de pensamientos, respetando los criterios que cada uno de los adherentes de Pachacutic puedan vestirlo en la mesa de discusión y llegar a un solo consenso que es el único fin de este movimiento. Rafael, retrocediendo un poco el tiempo, se tuvo varias problemáticas con el prefecto de la provincia, llegando al punto en posesionar a una nueva directora provincial. ¿Esto fue legal, Rafael? Eso fue, disculpen, una payasada de Mariano Curicama. Y es sorprendente él siendo abogado, que violente las leyes. Y por eso ustedes son testigos que no ha podido posesionar a su directiva que él quiso hacer. Porque la pregunta es, él es abogado, y entiendo que tiene un poco de asesores abogados, y le hacen cometer errores a Mariano Curicama, desconociendo, entre comillas, al coordinador provincial y tratando de mentir a la ciudadanía, diciendo que el Pachacutic está una nueva coordinación, cuando eso era ilegal, ilegítimo y violenta el debido proceso. Un abogado que administra una provincia muy respetable como Chimborazo, que violente la ley. La pregunta es para los ciudadanos, ¿será que está haciendo lo mismo en el Consejo Provincial con las leyes que le facultan? Esa es la pregunta que queda flotando, y que como Movimiento Pachacutic estamos trabajando en una investigación para ver cómo está administrando los fondos de la provincia de Chimborazo, para decir, porque tenemos que seguir, porque llegó a ser prefecto con los votos de los chimboracenses, pero cobijado la bandera de Pachacutic, y inscrito en el Consejo Nacional Electoral por las listas 18. Entonces, eso vamos a continuar el trabajo y demostraremos, porque es necesario demostrar a la provincia de Chimborazo que el Pachacutic ha sido utilizado por alguien que nos equivocamos a su debido momento. Se violentó también las oficinas de la coordinación en la provincia de Chimborazo, tuvo que intervenir la Policía Nacional, el caso estuvo en la Fiscalía. ¿Cómo está hasta el momento este caso? Bueno, el caso desde una manera estructural orgánica no estuvo en la Fiscalía. Yo como Colegio Provincial de Pachacutic no creí pertinente hacer la denuncia al asalto que hicieron en la oficina funcionarios del gobierno provincial. No creí pertinente porque dijimos, esto es una acción política que hay que contestar políticamente. No acudimos a la Fiscalía, en la Fiscalía estuvo más bien por la pérdida, por el arranche de unos 2 o 3 teléfonos que arrancharon gente que estuvo ahí, los propietarios de los teléfonos fueron los que hicieron la denuncia. Nosotros orgánicamente no planteamos ninguna denuncia, sino inmediatamente iniciamos acciones políticas para demostrar que quién tiene la razón. Sí, Curicama pensó que con la prepotencia, con la braveza que lo tiene en Chimborazo, porque afuera, en otras provincias, en las reuniones de la CONAIE, Pachacutic Nacional nunca va. Aquí nomás se dice lo que tiene que decir, allá no, porque allá entiendo que tiene recelos de asistir. Y él pensó que con eso, y nosotros lo que hemos hecho es continuar con el proceso, el único afán de independizar al movimiento Pachacutic y que vuelva a ser ese movimiento proponente, ese movimiento que propone alternativas políticas estructurales para este país. ¿Valió la pena respaldar en ese entonces al presidente Rafael Correa por parte del prefecto de Chimborazo, tomando en cuenta que perdimos parte de la provincia, Rafael? Yo me atrevería a evaluar el tema del gobierno anterior de Rafael Correa en 2 momentos. En un momento donde Pachacutic Chimborazo resuelve hacer una alianza en el 2009, entendiendo que el plan de gobierno de la Revolución Ciudadana era copia exacta del plan de gobierno de Pachacutic y el proyecto político La CONAIE. Bajo ese parámetro hicimos una alianza, lo mantuvimos orgánicamente hasta 2013 más o menos, 2014, y luego ya orgánicamente fuimos marcando distancia y marcando nuestra propia posición política al estar en desacuerdo con las políticas públicas y la forma de gobernar de ese entonces el presidente de los ecuatorianos. Luego de eso ya es otra historia. Ese entonces el gobierno pecó de prepotente, pecó de totalitario, pecó de creerse dueño del país, y ahí nosotros dijimos no más. Sin embargo, por los intereses de las personas que se creen dueños de la provincia, especialmente el prefecto, esa es otra historia que el tiempo le está juzgando al mismo Mariano Curicama.
Así es, y prácticamente en la actualidad parte de la provincia de Chimborazo ya pertenece a la hermana provincia del Cañar, y esto pese a tener un apoyo mayoritario hacia el gobierno nacional. Como quien dice, el espaldazo del gobierno nacional hacia el prefecto de la provincia. En política es importante analizar que muchos no son consecuentes. Y mientras Mariano Curicama se rasgaba las vestiduras diciendo que es el aliado estratégico de Rafael Correa, que él nunca le va a traicionar, Rafael Correa por las espaldas le dejó dando una bofetada y le dijo: no, Mariano, a mí no me sirves, y por eso es que existe una resolución, un decreto presidencial dando la razón al Cañar. Existe un proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional que le dan la razón al Cañar. Ahí, decir a los chimboracenses, no siguen mintiendo. Él dice, es que ya estamos solucionando. No, el decreto presidencial sigue en vigencia. El proyecto de ley está archivado. Entonces, y sin embargo, se sigue gastando plata de los chimboracenses a pretexto de la defensa de los límites territoriales. Entonces yo creo que eso es también un tema que Pachacutic lo analizará y lo está analizando para pronunciarse públicamente en el momento que haya que pronunciarse sobre el caso limítrofe de la provincia de Chimborazo con el Cañar. Así es, amigos y amigas televidentes, este es un diálogo con Rafael Lucero, coordinador provincial del Movimiento Plurinacional Pachacutic en Chimborazo. Tras el corte comercial volvemos con más detalles. Siga con nosotros. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Nos acompaña Rafael Lucero, coordinador provincial del Movimiento Plurinacional Pachacutic en Chimborazo. Rafael, se realizó el Congreso Nacional en Zamora. ¿Qué se realizó? El Congreso de la CONAIE, donde se resolvió puntos importantes de continuar con el diálogo, de poner, por supuesto, la provincia de Chimborazo junto a los compañeros y compañeras dirigentes de las organizaciones filiales al movimiento indígena de Chimborazo. Estuvimos presentes en la discusión, en los debates en la CONAIE, y existen resoluciones importantes que una vez que se posesione el nuevo presidente de la CONAIE, el compañero Jaime Vargas, lo podrá aplicar en el contexto ya de su administración misma, de la organización histórica del país. ¿Y cómo se nota el panorama desde ese punto? ¿Habrá un respaldo al gobierno nacional o a su vez se encuentran estables? Lo importante, hay que felicitar a Lenín Moreno. Nosotros, si bien es cierto, hay que ser claros. En política hay que ser transparentes y decir las cosas como son. Nosotros no respaldamos como Pachacutic a Lenín Moreno, pero cuando se posesionó nos llamó la atención su forma de plantear de cómo va a ser su administración del país. En eso ha hecho lo más importante para nosotros, el llamado al diálogo, y la CONAIE ha dicho, vamos nosotros a estar aceptando el diálogo, y por supuesto Pachacutic, vamos a estar en el diálogo. Se ha marcado una agenda conjunta entre Pachacutic, la CONAIE y los ciertos sectores sociales, y se ha planteado una propuesta histórica para el país, y por supuesto muchos de esos puntos están siendo considerados dentro de las diferentes carteras del Estado, y algunos que ya se han llegado a concretar de manera especial, el tema de la sede nacional de la CONAIE, que ha sido dada por alguna cantidad de años en comodato, y algunas otras cosas más que se están concretando en el camino. Aspiramos que mediante este diálogo, por supuesto que no ha sido un diálogo sumiso, ha sido un diálogo propositivo, un diálogo de planteamiento, de acciones, de propuestas para el bien del país, no solo la CONAIE. Esperamos que esto se concrete en estos meses, en estos años que le queda todavía de administración a Lenín, pero continuaremos trabajando. Ese ha sido así una breve reseña que se podría decir en la discusión en la CONAIE. Rafael, tocando el tema del gobierno nacional, se avecina ya una consulta popular y dentro de esto hay varias preguntas, y la que resalta más es la que impide a diferentes autoridades en estar en el poder eternamente. Yo creo que eso es lo más importante. Bueno, todas las 7 preguntas son muy importantes, muy importantes. Hay algunas preguntas que todavía no ha logrado satisfacer la inquietud, la demanda que han planteado los sectores sociales, los sectores indígenas, el tema de minas, el tema de
extractivista de las minas. No se ha logrado todavía, no está muy claro, pero esperamos que algo es algo, peor es nada. Pasamos 10 años de prepotencia, hoy al menos estamos siendo escuchados, nos han dado la oportunidad de plantear propuestas, algo de eso han escuchado y eso es algo hay que seguir construyendo, y nosotros por supuesto en el tema más importante para Chimborazo y creo que para muchas provincias donde a través de elección popular se ha creado caudillismos, se han querido perennizar en el poder y han utilizado ese poder para su círculo cercano, han utilizado ese poder de los chimboracenses para satisfacer necesidades de su círculo que le hacen la veña. Entonces, qué importante que el presidente Lenín Moreno contemple la reelección indefinida como un tema en la consulta popular. Es una de las preguntas para nosotros, como Pachacuti y Chimborazo, una de las preguntas más importantes. Entonces, el movimiento Pachacuti ha convocado a nivel orgánico nacional a un consejo político el 12 de octubre, ahí vamos a evaluar, vamos a ver cuáles son las acciones que vamos a emprender y cómo vamos a enfrentar la campaña por el sí, que entendemos que va a ser un aporte importante para el cambio estructural de este país. Rafael, en los próximos días se dará el Congreso Provincial aquí en Chimborazo. ¿Qué se va a tratar? Luego de un proceso electoral, siempre existe la depuración de las organizaciones políticas a nivel nacional, no solo de Pachacuti, sino de todas las organizaciones políticas del país. Siempre existe la depuración. Estratégicamente las organizaciones políticas buscan la forma de reactivar a sus adherentes, la forma de ir preseleccionando, si se quiere decir, a sus adherentes. Entonces se ha ido organizando a nivel nacional los congresos provinciales para actualizar o cambiar a sus directivas. El Movimiento Pachacuti de la provincia de Chimborazo, este viernes 6 de octubre, vivirá el congreso para elegir el nuevo Comité Ejecutivo Provincial de la provincia y que llevará los destinos de la administración política del movimiento durante 3 años, que será el nuevo Comité Ejecutivo, cumpliendo por supuesto con la paridad, con la secuencialidad, y esperamos que el día viernes salgan importantes resoluciones que serán las que llevaremos como insumos para la discusión en el Consejo Político Nacional. También dentro de esto el movimiento plurinacional Pachacuti en Chimborazo se encuentra fortalecido ya con miras a las próximas elecciones, Rafael. Estamos en eso. Lo importante es que estamos pasando por una etapa de transición. Hemos venido depurando al movimiento, hemos concluido con éxito. Se han ido aquellos que le hacían daño al movimiento, le utilizaron este movimiento para sus fines y para los fines de sus allegados. Hoy ya no están haciendo otra tienda política, entiendo que ahí podrán ordenar, y nosotros lo que estamos haciendo en este momento es organizando el Congreso de una manera unánime, de una manera activa, agradecer a la juventud, hay jóvenes, hay mujeres, hay niños, hay adultos mayores que están en Pachacuti, es una fiesta. Hoy nomás tuvimos una reunión todo el mediodía discutiendo cuál va a ser el procedimiento de la unidad del movimiento Pachacuti en la provincia de Chimborazo. Entonces estamos fortalecidos y vamos a continuar siendo una fuerza electoral y vamos a demostrar a aquellos que se creyeron que por ellos el movimiento Pachacuti vive, les vamos a demostrar que se equivocaron y que el movimiento Pachacuti tiene historia y tiene tradición en este país. Rafael, hace unos días se creó un nuevo movimiento aquí en la provincia de Chimborazo y mucha gente hablaba sobre una ruptura de Pachacuti, pero me parece que la base y los verdaderos militantes son ustedes. Los que se fueron siguiendo a su patrón. Los que quedamos en un tema ideológico, en un tema de principios. Y mientras exista la ideología en el Pachacuti, mientras exista los principios en Pachacuti, seguirá habiendo la base social que no sigue a una persona, sigue a un proceso construido durante 21 años de vida política. En este noviembre vamos a tener 22 años de vida política y hemos pasado de todo y seguimos con vida. Y vamos a seguir con vida gracias a la persistencia de esos líderes sociales, gracias a la persistencia de esas organizaciones indígenas, de sus organizaciones sociales, de los compañeros y compañeras citadinas. Es importante ver cómo en el Pachacuti, ahora en Riobamba,
existen compañeros y compañeras mestizas, estudiantes, profesionales, artesanos que han llegado al Pachacuti y han dicho, ahora sí quiero ser del movimiento, me gusta el movimiento por la forma que llevan ustedes, por la estructura que tienen. Ahora sí, y digo, ¿y por qué ahora? Dice, porque ya se fue al que no le queremos. Así es, Rafael, y dentro de esto también comentar que hay varios militantes que estuvieron desde un inicio y se mantienen hasta la actualidad en Pachacuti. Es el caso del alcalde de Colta, el ingeniero Hermel Tayupanda, quien respalda también y se mantiene en la militancia de Pachacuti. Los procesos tienen ciclos y cada proceso electoral es un ciclo dentro de un proceso político organizativo electoral. Y creemos que los seres humanos tenemos la opción de equivocarnos, pero también tenemos el derecho a reivindicar esa equivocación. Y cierto es que algunas autoridades, no solo Hermel Tayupanda, el alcalde de Colta, sino algunas autoridades están diciendo, queremos conversar con el Comité Ejecutivo Provincial, no con Rafael Lucero, con el Comité Ejecutivo Provincial de Pachacuti, porque queremos ver cuál va a ser nuestra sanción, pero queremos regresar. Y nosotros le hemos dicho, bienvenidos, bienvenidas, vengan, pero aquí hay una línea de conducción a nivel, diseñada a nivel nacional, a nivel provincial, y esa se tiene que ir. Bajo ninguna condición tienen que venir. Como se dice vulgarmente, la palabra popular, tienen que venir a hacer militancia y conscripción. Rafael, estamos a las puertas de las próximas elecciones. ¿Suenan nombres ya para diferentes dignidades en Chimborazo? El movimiento Pachacuti en este momento tiene una hoja de ruta diseñada y lo primero que vamos a hacer es la elección del nuevo comité ejecutivo. Luego pasaremos a reorganizar los cantones, ¿no?, con la gente que masivamente está volcándose y llegaremos a las parroquias. Luego haremos un congreso provincial en la provincia de Chimborazo, una vez que tengamos toda la estructura orgánica en la provincia, y ahí recién pasaremos al siguiente paso, que son los nombres de hombres y mujeres que serán los que nos representen como candidatos para las elecciones del 2019. Rafael, en la parte final, palabras para la provincia de Chimborazo especialmente y para el país. Nosotros, desde la coordinación a nombre del movimiento Pachacuti, hacer una invitación a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Chimborazo, a sus adherentes, a sus militantes, a sus simpatizantes, que continuemos haciendo democracia. Que bien es cierto, nos hemos equivocado muchas veces, pero también estamos para rectificar y continuar este proceso. El país se construye a través de la opinión de los ecuatorianos y ecuatorianas. Invitarles a que no solamente sean parte del movimiento Pachacuti, sino que también sean hombres y mujeres que propongan para la conducción de este Ecuador, que debemos dejar en buenos caminos para heredar a nuestros hijos, para heredar a nuestros nietos y dejar una patria equitativa para todos y todas. Así es, amigos y amigas televidentes, este fue un diálogo con Rafael Lucero, coordinador provincial del Movimiento Plurinacional Pachacuti. En nuestro próximo programa regresaremos con más invitados. Buenas noches.